Hoy lo que vamos a hablar es, por un lado, el tema de la habilitación de empresas alimentarias, el tema de registro de productos y la rotulación de los alimentos. Cualquier duda, ustedes me van parando y me van preguntando, eso no hay ningún problema. La idea es que les sirva la clase y bueno, y que hagan todas las preguntas que necesiten. Bueno, como primer punto, no sé si ya lo conocen, pero lo que se usa acá en Uruguay es el Reglamento Bromatológico Nacional para todo lo que tiene que ver con lo que recién mencionamos, la habilitación de empresas, la habilitación de productos, de vehículos. Este Reglamento Bromatológico Nacional lo que hace es un decreto que agrupa todas las características que tienen que tener tanto locales como alimentos, o sea, todo lo que yo necesite saber sobre eso, tengo que ir al Reglamento Bromatológico Nacional. Este que les puse acá es la última edición que salió en 2024. Lo que van haciendo cada X tiempo lo van actualizando, porque esto como es un decreto, tienen que ir, si algo se modifica, derogan partes de adentro y lo vuelven a publicar. Como les decía, este Reglamento Bromatológico Nacional consta de 32 capítulos que acá se los puse. Está disponible, si lo buscan en internet, está disponible para poder descargarlo. No es esta versión la novena, creo que es la quinta la que está disponible, pero a efectos de ver un poco de qué se trata, les sirve. Eh, como les decía, tiene 32 capítulos. Los primeros 12 capítulos, más que nada, son requisitos, tanto de las empresas, requisitos de manipulación, todo lo que son actividades relacionadas con alimentos, temas de envases de alimentos. Y después, a medida que van avanzando los capítulos, tengo capítulos más específicos de carne, de pescado, de huevos, de lácteos, bueno, diversas cosas. Que eso, dependiendo del alimento que yo voy a comercializar, por ejemplo, tengo que ir a ese capítulo específico y ver qué características me piden para mi producto. Entonces, como recién les decía, los primeros capítulos, por ejemplo, en el capítulo 1 nos definen lo que es una empresa alimentaria. Yo no les voy a leer todas las definiciones porque si no sería muy aburrido, pero se las dejo en la presentación y mismo la pueden ir a ver al reglamento directo. Entonces, empieza con definiciones de qué es una empresa alimentaria, cuáles son las oficinas bromatológicas competentes, que son las que me van a regular a mí en la actividad que yo voy a realizar. Después me habla de la habilitación de una empresa y la habilitación de alimentos. ¿Por qué? En realidad son como varias partes. Primero tengo que habilitar mi empresa y después habilito los alimentos que voy a comercializar y también tengo que habilitar el vehículo en el cual yo voy a transportar ese alimento. Bueno, el registro de las empresas es el acto por el cual la Oficina Bromatológica adjudica a una empresa o un alimento un número de validez nacional. Lo que yo hago con ese trámite de habilitación es, bueno, presentar una serie de documentos y una serie de requisitos que me van a pedir para poder habilitarme y ahí me van a dar un número asociado. Cada empresa tiene un número asociado y cada producto tiene un número asociado. Entonces yo primero registro mi producto, me dan un número y después voy a ir registrando mis productos y me van a ir dando números para cada uno. Bueno, como ven en el capítulo 5 me hacen en el reglamento, me dicen todos los requisitos que tengo que tener para la manipulación de alimentos. Y después en las distintas secciones, por ejemplo, sección D 2 me habla de características constructivas e higiénicas de los locales, sección 3 servicios generales, sección 4 disposiciones generales.
Entonces, ¿qué tengo que hacer yo si yo quiero poner un emprendimiento de alimentos y lo voy a registrar? O sea, necesito registrarlo. Lo que tengo que ir es al reglamento y ver todos estos requisitos que me van a pedir para poder cumplir con lo que es la reglamentación. Después, como antes les comentaba, el transporte de alimentos también es necesario realizarlo en vehículos que estén habilitados y registrados. ¿Qué pasa en muchos casos? Mucha gente dice, ah, bueno, lo llevo en mi auto, lo llevo en una conservadora, pero en realidad eso no está permitido. Lo que hay que hacer es tener un vehículo eh, con todos los requisitos que me piden para la habilitación, registrarlo y ahí voy a estar habilitado para el transporte de alimentos. ¿Cuáles son estos organismos competentes que hoy les decía? Tenemos como varias patas. Por un lado tenemos lo que es el Ministerio de Ganadería, que es el que se encarga de los productos cárnicos, productos lácteos, chacinados, productos pesqueros, productos avícolas, miel. Y todo lo que tiene que ver con frutas, verduras y granos. Después está lo que es el Ministerio de Salud Pública, que es el que se encarga de los alimentos modificados, de esas plantas elaboradoras de esos alimentos modificados, de alimentos para niños, la autorización de los claims que van en los envases también pasan por ministerio y se encarga también de habilitar plantas que son libres de gluten y plantas que producen aceite. Después, por otro lado, está el ATU, que esto es bastante nuevo, antes esto lo hacían CAP, pero el ATU es el que controla todo el tema de las bebidas alcohólicas, con excepción de cerveza, vino, sidra y champagne, porque el vino, la sidra y el champagne los controla INAVI. Si yo produzco estos alimentos, voy a ir a INAVI a que me den la habilitación. Después, por otro lado, está INAC, que es son los que registran y hacen los controles en las carnicerías. Y después están las intendencias de cada departamento, que son las que controlan, o sea, otros alimentos, todos los otros alimentos. Y en realidad, o sea, hay veces que se cruzan. Por ejemplo, no sé, si yo tengo un supermercado que tengo una carnicería, ahí la carnicería va a estar controlada y habilitada por INAC, pero a la vez la intendencia va a controlar todo lo que es toda la otra parte de venta de alimentos envasados, de la parte de panadería, confitería, roticería y todos los otros rubros que tenga. Entonces, después, dependiendo de qué es el emprendimiento, puede ser que los organismos competentes actúan en conjunto. Otro caso así que se actúa en conjunto es el tema de los alimentos libres de gluten. Los alimentos libres de gluten, por un lado, necesita la habilitación del Ministerio de Salud Pública y por otro lado, necesito la habilitación de la Intendencia, por ejemplo, en Montevideo. Yo tengo que ir a la Intendencia de Montevideo, registrar mi empresa con el giro libre de gluten y después que tengo esas dos habilitaciones, voy a poder hacer registro de los productos. Bueno, ahora les intenté resumir lo más que se puede de este tema de habilitación de empresas, porque como ven, o sea, hay muchos casos particulares, hay casos que se actúa en conjunto, entonces, pero más o menos para que tengan una idea general y sepan, o sea, si tienen un caso, sepan cómo, dónde buscar información o dónde hacer consultas. Entonces, ¿cuáles son las actividades que necesitan habilitación? Por ejemplo, industrialización de alimentos, si yo hago una importación de alimentos, el tema de fraccionamiento, almacenamiento, la distribución de alimentos, muchas veces tienen depósitos y de distribuyen, entonces ahí voy a tener también, o sea, como dos actividades superpuestas, todo lo que es comercialización y exportación. Entonces, esto es bastante nuevo. El RUNAEB surgió el año pasado. Antes, cada intendencia de cada departamento era la que se encargaba de los registros de los emprendimientos en los que tenía injerencia la intendencia.
Pero a partir de octubre del año pasado, que fue cuando comenzó a funcionar el RUNAEV es el Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos. Cuando empezó a funcionar el RUNAEV, lo que hizo fue como globalizar todos los requisitos y todo lo que se pide a las empresas alimentarias. Entonces, si yo elaboro, por ejemplo, en Montevideo, puedo comercializar mi alimento en cualquier departamento del país, que antes no era así. Antes, en cada departamento que yo quería comercializar, tenía que hacer un nuevo registro y hacer un nuevo trámite. Entonces, esto lo que hizo fue, eh, a beneficio de las empresas, globalizar y además unificar los criterios en cuanto a requisitos y documentación que se les solicita a las empresas. Si bien, esto es importante tenerlo claro, si bien están todos estos requisitos que son comunes a todas las intendencias, cada intendencia puede implementar requisitos que son de esa intendencia. Entonces, yo cuando quiera habilitar un local en determinado departamento, me tengo que fijar en lo que me dice RUNAEV, pero me tengo que fijar en las características que pide, o sea, en los requisitos que pide cada intendencia en particular. Entonces, bueno, esto es lo que más o menos les comentaba hoy, que era lo que se modificaba con este RUNAEV, por qué surgió el RUNAEV. Las empresas alimentarias hace muchos años que estaban peleando por esto, porque era bastante costoso y bastante tedioso, porque muchas veces hay departamentos que eran muy cercanos, como por ejemplo es el caso de Canelones Montevideo, que se producía en Canelones y yo para vender mi producto en Montevideo tenía que hacer todos los trámites de nuevo, todos los registros, y además de llevarme mucho tiempo, era dinero que le insumía a la empresa. Entonces, si bien el RUNAEV es de todas las intendencias, dependiendo de donde yo tenga mi emprendimiento, si yo tengo mi emprendimiento en San José, yo voy a subir todas mis cosas y pero el trámite ese lo va a procesar la Intendencia de San José. Después el registro va a ser para todo el país, pero el proceso de la documentación es de donde es originaria la empresa. Entonces, si yo tengo un emprendimiento nuevo, ¿cómo inicio ese trámite en RUNAEV? Primero que nada voy a necesitar la identidad digital, que es la que se tramita en Habitat o en Antel. Después que tengo eso, ingreso a RUNAEV y realizo la inscripción de la empresa, que es como el paso previo. En esa inscripción de la empresa me van a pedir, bueno, documentación, dirección, teléfonos de contacto, me van a pedir, bueno, distintas cosas que es mi empresa. Y ahí se definen usuarios, que son, cada empresa después va a definir quiénes son los usuarios que van a poder trabajar en el RUNA. Entonces, después de que yo hice la inscripción a la empresa, lo que voy a hacer es hacer los registros, distintos registros, como puede ser de los locales, registro de productos y registro de los vehículos. Entonces, voy a ingresar a esa página de RUNAEV, que pueden ingresar después si quieren y mirar cómo es. Bueno, no van a poder hacer nada porque no van a estar asociados a una empresa, pero pueden ingresar y pueden ver, están todos los documentos que piden, dependiendo del trámite que yo quiera hacer. Tengo archivos con un listado de documentos y también hay instructivos que me marcan son los trámites paso a paso. Para el caso de los locales alimentarios, que esto es algo que se modificó cuando entró en vigencia el RUNAEV en octubre del año pasado, todas las habilitaciones de las empresas tienen una vigencia de 5 años. Entonces, si ustedes ven, si entran a esto que yo les comentaba, entran a la página de RUNAEV y entran a los requisitos que me piden para habilitar una empresa,
Acá me marca lo que son las categorías, que son, por ejemplo, categoría expendio, lo que me incluye es almacenes, kioscos, bares, pubs, cafeterías, cantinas sin elaboración, etcétera, toda esa lista que tenemos ahí. Después están lo que son logística, que pueden ser depósitos, centros logísticos, los importadores. Después lo que es expendio con elaboración, que incluye todas las panaderías, roticerías, confiterías, restaurantes, pizzerías. O sea, todos los emprendimientos que incluyan una elaboración van a estar incluidos ahí. Después está lo que son supermercadistas, que incluye supermercados, autoservicios, almacenes. Después, después les muestro bien, pero en realidad cada, cada emprendimiento puede tener varios giros. Entonces, por ejemplo, puede ser un supermercado que tenga lo que es giro panadería, puede tener, elaborar cosas de confitería, de roticería, tienen fiambrería. Entonces, después, en el registro de ese local, voy a tener que incluir todos los giros, que los giros se llama todas las actividades que yo hago. Y tengo que declarar todas esas actividades, porque van a ser las actividades que me van a permitir hacer, o sea, que voy a estar habilitada. Si yo el día de mañana se me ocurre, no sé, por ejemplo, tengo el supermercado y se me ocurre empezar a fraccionar, compro algo a granel y lo quiero fraccionar en envases más pequeños, yo tengo que solicitar un anexo de giro y incluir ese giro en lo que era mi habilitación. Y tienen que ir a hacerme una inspección y decirme si puedo hacer esa actividad o no, porque tengo que tener determinadas condiciones. Bueno, después está lo que son elaboración e industria, que ahí incluye todo lo que es, bueno, elaboradores, fábricas, lo que son las panificadoras, que panificadora no es lo mismo que una panadería, las panificadoras elaboran y venden son locales mucho más grandes y que elaboran y venden para otros locales. Y después está esto que se incorporó también con el tema de RUNAEV, que es gestión de centros gastronómicos, que son los mercados, cocinas comunitarias. Los mercados ya los deben de conocer, hay un montón por todo Montevideo. ¿Qué pasa con los mercados? O sea, en realidad se habilita el mercado y después cada emprendimiento que está dentro de ese mercado tiene que hacer su habilitación. Que eso es algo bastante reciente que antes no existía y bueno, por eso se incorporó esta categoría y eso también incluye lo que son las cocinas comunitarias. ¿Qué son las cocinas comunitarias? Capaz que yo tengo un emprendimiento muy chiquito o recién estoy arrancando, entonces no puedo alquilarme un local y tener todos esos costos asociados. Entonces hay cocinas comunitarias que están habilitadas o me puedo juntar con varios emprendedores y gestionar esa habilitación de cocina comunitaria. Entonces tengo una cocina en la cual varios emprendimientos pueden trabajar en esa cocina. Va a tener va a tener requisitos y va a tener que estar acorde al emprendimiento que yo quiero hacer. Pero es algo, es un mecanismo que ha surgido de los emprendedores pequeños para poder funcionar, que son emprendedores que capaz que no, al inicio no tenían la capacidad de poder afrontar todos los costos de una empresa. Bueno, acá en realidad después ustedes lo leen bien con tiempo y con detalle, porque no les voy a estar leyendo todas estas tablas, pero lo que me muestra este documento es esto. Entonces, si por ejemplo yo quiero habilitar lo que es expendio, que era, si se acuerdan, en expendio ya tengo lo que es almacenes, kioscos, pubs, no sé, cantinas sin elaboración. Bueno, ahí me van a pedir una serie de documentos. Si yo quiero habilitar lo que es un supermercado, ahí voy a tener otra serie de documentos. Hay documentos que son comunes a a todos los emprendimientos y hay otros que van a ser más específicos. Entonces ven que acá tienen un montón de cosas que tienen que ir agregando dependiendo de el emprendimiento que yo habilitar. Entonces esto después, si necesitan, buscan ahí qué emprendimiento voy a habilitar y toda la lista de documentos que me van a pedir. Como ven,
Por ejemplo, los locales libres de gluten, además de todo lo otro, tienen asociado todos estos documentos que tengo que anexar. ¿Qué pasa con los locales libres de gluten? Además de que están controlados por Ministerio también de Salud Pública, me van a pedir un montón de controles más, que es, por ejemplo, planes de análisis, declarar todo el tema de las memorias, de las materias primas, perdón, todo el tema de las materias primas, análisis de esas materias primas. Me van a pedir un montón de cosas porque son productos que tienen riesgo y que tengo que tener cierta manipulación, cierto espacio para poder realizar esos alimentos libres de gluten. Después, algo que también es bastante nuevo que se ha incorporado es el tema de los locales que son pet friendly. Si yo quiero que mi local permita el ingreso de animales, tengo que pedir un permiso y subir toda esa documentación asociada. Y después están los locales con comercio electrónico. Esto también es nuevo porque ha surgido últimamente que ha crecido muchísimo todo el tema del comercio electrónico. Si yo tengo una página propia donde vendo alimentos, bueno, voy a tener que tramitar lo que es este punto. Lo que pasa también, por ejemplo, hay muchas empresas que lo que tienen son depósitos, en realidad que habían surgido como depósitos y vendían, y ahora le ha surgido que, o sea, venden vía electrónica, o sea, en realidad no tienen un local de venta al público, sino que venden electrónico y entregan los pedidos. Entonces, después, dependiendo de mi caso particular, voy a tener que ir viendo el tema de los girios y todas las documentaciones que tengo que presentar. Entonces, después estos son, eh, dentro de todos los documentos que les mostré anterior, eh, todos estos asteriscos son como casos particulares. El caso, a ver, el asterisco 3 si mal no me acuerdo, que eso después se tienen que ir fijando, es para los supermercadistas. Ven que ahí en el punto 9 asterisco 3. ¿Qué me dice el asterisco 3? Me dice que debo tener un técnico. Si quiero habilitar un supermercado, me van a pedir un técnico, pero ¿en qué condiciones? Si el supermercado tiene una superficie mayor o igual a 200 metros cuadrados, y además me pide, tengo otra restricción, que debo tener un técnico cada 7 locales. Esto es más que nada aplicado a supermercados muy grandes que tienen como muchas sucursales. Entonces, bueno, ahí tienen que ver y cumplir ese punto. Después acá está todo lo que hoy les comentaba. ¿Cuáles son? Por ejemplo, ven, INAC, el supermercado que tiene carnicería, me tiene que presentar INAC. Los procesadores de los elaboradores de aceite me tienen que presentar Ministerio de Salud Pública. Los que son alimentos modificados o las plantas elaboradoras de alimentos libres de gluten, Ministerio de Salud Pública. Todo lo que es chacinados, pescados, lácteos, me tienen que presentar Ministerio de Ganadería. Entonces, siempre lo que tengo que hacer es, dependiendo de mi emprendimiento, tengo que ver cuáles son los requisitos que me van a pedir y si tengo que adjuntar a su vez cosas de otros organismos. Después, esto también se actualizó ahora cuando surgió lo de RUNAE, que son quiénes son o sea, dentro de las empresas que es necesario que tengan un representante técnico, me dice cuáles son los profesionales que están habilitados para poder actuar como representante técnico. Entonces, tenemos ingeniero de alimentos, veterinarios, agrónomos, ingenieros químicos, químicos farmacéuticos, licenciados en nutrición, licenciados en análisis alimentario, químico, licenciado en bioquímica y bioquímico clínico. Y también se incluyen lo que son los técnicos, que eso es para determinadas tareas.
Y después, en realidad, eh, hay veces que ciertos técnicos que capaz que no están dentro de las profesiones que se mencionaron antes, pero pueden mandar una nota y demostrar su idoneidad en ciertas áreas. Y bueno, y en realidad ahí lo que es va a estudio de las direcciones de, de bromatología. Entonces, lo que les comentaba, siempre es necesario verificar las exigencias de documentación de acuerdo al departamento donde estoy realizando el registro. Porque yo lo que les mostré recién es lo que me exige RUNAEB, que es genérico. Pero después yo tengo que ir al departamento donde voy a hacer el registro y ver la documentación específica que me va a pedir. Si yo quiero, por ejemplo, en Montevideo hacer un registro de mi empresa, lo- la, como la base legal sería el digiesto municipal, el reglamento bromatológico y decretos que son de la Junta Departamental. Bueno, entonces acá yo lo que les puse es, para el caso de la Intendencia de Montevideo, la Intendencia de Montevideo tiene lo que es el Servicio de Regulación Alimentaria, que se compone de, por un lado, lo que es el registro de locales, productos y vehículos. Tenemos el laboratorio de bromatología, que es, es la parte que se encarga de tomar muestreos y hacer análisis. Después está la parte de inspección y tecnología alimentaria, que son los inspectores que salen a la calle y hacen las inspecciones en los locales. Y después hay una parte que es el Centro de Información al Consumidor, que yo como consumidor puedo ir y asesorarme si necesito o hacer denuncias en caso de que detecte cosas que no están bien, locales que no están en condiciones, que un alimento no esté en condiciones. Bueno, ahí me van a aceptar mi denuncia y se va a ir a hacer un chequeo de esa denuncia. Entonces, en la Intendencia de Montevideo, si yo quiero hacer un registro de una empresa con un local físico en Montevideo, como hoy les decía, tengo que tener mi identidad digital, inscribir la empresa en RUNAEB y después el paso previo a la habilitación del local en RUNAV, lo que tengo que hacer es la habilitación del local comercial. ¿Cómo hago esa habilitación del local comercial? Me van a pedir la habilitación de bomberos y me van a pedir certificado EPS de GI y un certificado notarial. Cuando esa información esté validada y esté correcta, me van a mandar un código a mi email y me van a decir, bueno, toda esta información está correcta y me van a mandar un código como les muestra ahí, con letras y números, que eso me lo van a pedir cuando haga la habilitación bromatológica. Entonces después hago la habilitación del local, entro a RUNAEB, hago la habilitación del local con toda la documentación que me van a pedir de acuerdo al emprendimiento que quiera habilitar. Entonces, después que yo hice mi inicio de locales comerciales, me lo aceptaron, me mandaron ese código por el mail, entro a RUNAEB, eh, subo toda esa documentación que me piden de todos los requisitos, lo mando a la intendencia. ¿Cuáles son como los pasos que siguen en la intendencia? Lo primero es que pasa por un control de documentación en lo que se llama el despacho. O sea, hay administrativos que reciben los trámites y chequean que todos los ítems estén en el trámite. Si falta alguna documentación, se lo devuelven a la empresa y le dicen, bueno, te falta tal y tal documentación para que la empresa adjunte esa documentación. Luego que toda la documentación está ingresada, o sea, que está todo chequeado, que está ingresado, eso va para la parte de inspección y ahí bueno, se hace una evaluación técnica, o sea, se lee toda esa documentación y se verifica que esté correcto, porque yo puedo subir todos los documentos, pero capaz que están mal. O sea, no es el manual que tengo que subir o subo una habilitación que no es. Bueno, ahí el inspector lo que va a hacer es chequear toda esa documentación y se va a ir a hacer una inspección al local.
Entonces, cuando el inspector va a ese local, pueden surgir como dos situaciones. Una es que, bueno, la empresa cumple todos los requisitos, no tenga ninguna observación, y eso, bueno, pasa y se habilita, le van a dar una habilitación por 5 años. Puede ser que el inspector vaya y, bueno, la empresa esté correcta, pero tenga algunas observaciones, o sea, le faltan algunas cosas, o, bueno, hay que hacer agregar algo, bueno, pueden ser diversas. Entonces, ahí se le da un plazo y la empresa corrige esas observaciones, luego el inspector vuelve a ir para verificar y ahí después se va a habilitar. Puede ser algún caso que el inspector vaya y diga, bueno, no, esto no es apto para para lo que se está pidiendo y puede ser que no se habilite. Después, puede haber empresas sin local físico en Montevideo que lo que tienen es un domicilio fiscal, pero no tienen local. ¿Cuáles estos casos? Por ejemplo, son empresas que lo que hacen es retiran mercadería de un depósito y entregan en otra empresa. Entonces, en realidad, ellos no tienen un local físico in situ, porque no realizan la tarea en un local. Ellos lo que hacen es transportar. Entonces, habilitan esa empresa para después habilitar sus vehículos, porque todos los vehículos que transportan alimentos tienen que estar habilitados. Entonces, en este caso, lo mismo, hacen después que tienen la identidad digital, hacen el trámite en RUNAE. Y después está lo que es, hoy les comentaba, les vengo diciendo, es la parte de habilitación de vehículos. Todos los vehículos que yo tenga de mi empresa los tengo que habilitar. Mismo, hay empresas que lo único que tienen son vehículos. Son empresas de transporte, o sea, se dedican a transportar. Entonces lo que hacen es la habilita, o sea, inscriben la empresa y después lo que hacen es registran sus vehículos en traumatología. Ahí también los vehículos tienen una serie de requisitos que tienen que cumplir, entonces tengo que subir toda esa documentación que me van a pedir, se va a estudiar esa documentación y me van a hacer una inspección del vehículo. Si está todo correcto, me van a dar una habilitación por 2 años. A los 2 años tengo que volver a la intendencia y volver a registrar mi vehículo. Y en caso que exista algún cambio en el vehículo, le cambia algo, reempadrone o cualquier cosa que sea, tengo que ver si tengo que hacer una modificación o en algunos casos es hacer una nueva habilitación. Entonces, después que yo hago todos los pasos que les comentaba, por ejemplo, me van a dar lo que es el certificado, que es así es el modelo. Acá me va a aparecer la habilitación, me van a dar un número asociado a mi empresa. Y ahí, por ejemplo, este certificado era una empresa que era logística sin almacenamiento, distribuidor sin depósito. Esto era lo que yo les comentaba hoy. Los distribuidores sin depósito lo que hacen es retiran mercadería de un local, o sea, van a un depósito de otra persona, retiran mercadería y la distribuyen. Y acá me va a aparecer dirección, el padrón, la razón social de esa empresa, el RUT, si tuviera un nombre fantasía, y el responsable técnico si corresponde. Entonces, todas las empresas que tienen habilitación bromatológica van a tener este certificado asociado a ese trámite. Entonces, todas las habilitaciones de locales, ¿en qué caso deben ser renovadas? Si yo modifico o reformo el local, porque capaz que cuando hice la habilitación tenía un local chiquitito y bueno, después se me dio la oportunidad de poder ir creciendo, pero en realidad, o sea, la habilitación que se me dio es para el local chiquitito inicial. Si yo tengo un local que es el doble de tamaño con otras actividades, tengo que modificar lo que es la habilitación. Si se modifica o amplía las actividades, puede ser que yo empiece, por ejemplo, las panaderías es un caso súper común. Empiezo con panadería y después, bueno,
Incluyo confitería, incluyo roticería, elaboraciones de sándwiches. Entonces, cada giro es otra actividad que estoy incluyendo. Entonces, cada actividad que yo incluya, tengo que hacer lo que se llama anexo de giro. Entonces, tiene que ir un inspector a chequear si yo estoy en condiciones o no de hacer esa actividad. Otro caso común es cuando la empresa cambia de titular, tengo que hacer una nueva habilitación. Bueno, el vencimiento ya hablamos hoy, son 5 años. Y la normativa que se utiliza para la habilitación son los capítulos más importantes, son los primeros capítulos, que es cuando todo lo que tiene que ver con requisitos del local en sí, y después los otros capítulos que tienen más requisitos más específicos. Después, en la ordenanza bromatológica están las multas, o sea, qué multas se me pueden aplicar en caso que haga determinados incumplimientos. Y, y bueno, todo lo que tiene que ver con lo que es registro de productos, antes de empezar con productos. ¿Tienen alguna duda de lo que estuvimos viendo, de los locales? Porque capaz que fui muy rápido y capaz que tienen alguna duda de alguna de las partes o quieren preguntar algo, ¿no? ¿Sigo? Bueno, lo que es Sí, sí, todo bien. registro, ¿todo bien? Bueno, entonces, después que hice el registro de mi local, voy a hacer en caso que quiera comercializar a terceros, voy a hacer el registro de los productos. Entonces, hago el registro de los productos. Y como ven, en el capítulo 1 tengo un ítem del Reglamento Bromatológico Nacional que me habla de habilitación de alimentos. Es el acto por el cual la Oficina Bromatológica me autoriza que un alimento puede ser objeto de elaboración, fraccionamiento industrial o importación para su comercialización. Entonces, en Montevideo existe una resolución, que es esa que les pongo ahí, que me dice que todos los productos previos a su comercialización deben estar habilitados. Hay casos particulares, como por ejemplo, si ustedes ven en las panaderías, la panadería puede elaborar y vender en el local sin necesidad de habilitar, porque está vendiendo en su propio local. Pero si esa panadería quisiera vender, no sé, las masitas, ponerlas en una bandejita y vendérselas a otras personas, ahí sí tiene que habilitar el producto. Entonces, siempre es importante, como ven, hay muchísimos casos particulares y dentro de lo que es una panadería, por ejemplo, que dicen, bueno, todas las panaderías deben ser parecidas, como todas tienen distintos giros y todas realizan distintas actividades, siempre tengo que ver los casos particulares y siempre, si yo tengo un emprendimiento, tengo que preguntar si voy a hacer algo, si tengo que registrarlo, si no tengo que registrarlo, porque dependiendo de los casos puede ir cambiando. Entonces, registro de productos también lo hago en Runaev. Dentro de Runaev hago el local, después hago lo que es eh, productos y los productos se van a registrar en el departamento que se elaboran. Que antes era lo que yo les comentaba. Por ejemplo, yo podía elaborar en Canelones, tenía que registrar el producto en Canelones y después tenía que, por ejemplo, si quería comercializar en Montevideo, hacer el registro de mi empresa y hacer el registro de los productos en Montevideo. Entonces era doble trabajo porque tenía que hacer las habilitaciones Canelones y habilitaciones en Montevideo. Bueno, ¿qué pasa con los productos importados? En realidad lo que se hace es, porque muchas veces los productos no tienen un depósito, o sea, la empresa que importa no tiene depósito propio. O sea, es la empresa que es responsable de esa importación y responsable de ese alimento, pero no tiene los depósitos. Alquila un depósito de un tercero. Entonces ahí lo que hacen es hacer un registro de la empresa, que es lo que hoy les comentaba, que es logística sin almacenamiento,
y la empresa la registran en donde tienen su dirección fiscal. Porque el día de mañana pasa algo con algo de esos alimentos y la empresa tiene una dirección a donde yo puedo ir y estar en contacto con lo que es la empresa. Caso de los productos, también van a tener una vigencia máxima de 5 años. Acá ven que dice vigencia máxima, o sea, lo máximo son 5 años, pero pueden haber casos particulares que capaz que me den un registro por menos tiempo, que no son los 5 años eh, establecidos. Entonces, ¿qué me van a pedir para el registro de productos? Acá también es muchísima la información y dependiendo del tipo de producto, son todos los requisitos que tengo que cumplir. Pero hay documentos que son genéricos para todos los alimentos, que es declaración jurada, que esa declaración jurada está firmada por el técnico y el representante legal de que se está en conocimiento de normativa vigente. La normativa vigente es la que hoy les comentaba. Después tengo que presentar una memoria descriptiva de ese producto que tiene un montón de puntos pero más o menos, o sea, lo que tiene, o sea, más importante es la denominación del producto, qué producto es, el proceso de elaboración, un diagrama de flujo de cómo elaboro ese alimento, por ejemplo, recibo materia prima, va a este paso, va a este paso, va a este paso. Marcar también los puntos críticos en ese diagrama de flujo. Especificaciones o parámetros que hacen a la genuinidad del producto. Acá es, yo si voy a elaborar cierto producto, voy al reglamento bromatológico y me fijo si hay ciertos parámetros que son los que me definen y son claves en la genuinidad de ese producto. Entonces, en ese caso, tengo que presentar esos valores. Después tengo que presentar lista de ingredientes, información nutricional, la vida útil y un montón de cosas más que hacen a lo que es el producto que yo quiero registrar. Si entran a RunaDev, si quieren después entramos y les muestro dónde es que está eso, van a tener bien en detalle todo, todo lo que se necesita para la habilitación de productos y todos los puntos que tengo que cumplir. Después me van a pedir el rótulo del producto, que tiene que cumplir con el decreto 117/06. El rótulo del producto es el envase o sea, con toda la información que tiene el producto. Para el caso de los productos importados, se agrega un sticker, lo deben haber visto. Si en el supermercado prestan atención, todos los productos importados tienen que tener un sticker con cierta información, con primero la información en español, porque puede ser un producto que venga en inglés, en portugués, en cualquier otro idioma y la información del sticker tiene que estar en español y con todas las cosas que tiene que cumplir para que cumpla con el decreto 117/06. Lista de ingredientes, tabla nutricional y un montón de cosas. Y además en ese sticker va a estar la información de la empresa que es la importadora, que es la responsable. O sea, voy a tener información de lo que es la empresa de origen, información de la empresa importadora. Después me van a poder ir la planilla del rotulado frontal del ministerio, que es lo que está asociado a lo que es los octógonos, que después vamos a ver más en detalle eso, vamos a ver ejemplos. Después, declaración de código barra si fuera necesario. Si son productos fraccionados, se solicita, eh, perdón, si son productos que yo los elaboro en Uruguay, todos los elaboradores tienen que presentar con respecto al envase, la empresa que me provee el envase, la habilitación de esa empresa y una nota de esa empresa que me diga qué tipo de envase me está vendiendo
y qué ese envase es apto para el contacto con alimentos. Entonces, yo tengo una empresa, le compro a otra empresa los envases. Entonces, como punto uno, le tengo que pedir la habilitación bromatológica vigente. Y después ellos me tienen que hacer esa nota que diga, bueno, a, a fulanito yo le vendo tal envase que es apto para el contacto con alimentos. Para el caso, por ejemplo, de productos importados, me van a pedir lo que se llama CLB, que es el certificado de libre venta, que tiene que estar legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Después, en el caso de, por ejemplo, productos libres de gluten, si son productos nacionales, me van a pedir la habilitación de la planta en ministerio. Y en la intendencia me van a pedir la habilitación como libre de gluten. Bueno, para los libres de gluten, en el CLB, en el certificado de libre venta, me tiene que indicar, esta galletita marca tanto es libre de gluten. O sea, tiene que estar específica. Y en algunos casos también me pueden pedir lo que son los análisis de gliadinas. Después, les quise poner casos más particulares. Por ejemplo, lo que es queso rallado, me van a pedir habilitación del Ministerio de Ganadería. Para maní, por ejemplo, me van a pedir un análisis de contenido de aflatoxinas. Para harinas, me van a pedir la habilitación del molino emitida por ministerio y además un análisis de DON. Para lo que es cereales, granos y frutas secos, una autorización fitosanitaria de ingreso. Entonces, como ven, además de toda la otra documentación que vimos antes, dependiendo del tipo de producto, me van a pedir cosas extras. Después, bueno, acá, bueno, no me quedó escrito, pero cárnicos, lácteos o productos me van a pedir de Ministerio de Ganadería. Bebidas alcohólicas destiladas, ¿se acuerdan que el caso del vino y la sidra, eso se encargaba INAVI? Pero todo lo que son bebidas alcohólicas destiladas se registran en el LATU. Entonces, previo a hacer el registro en la Intendencia de Montevideo, tengo que ir al LATU, o sea, ir al LATU no es todo virtual, pero bueno, hacer el registro de ese producto en LATU. Me van a pedir un montón de cosas. Después que tengo ese registro probado en LATU, entro a una web y hago el registro de la bebida. Bueno, después todo lo que es alimentos modificados, sal y agua, Ministerio de Salud Pública. Bueno, y los alimentos libres de gluten, como ya lo vimos recién. Después lo que es todo lo que es miel, me van a pedir la habilitación de la sala de extracción emitida por ganadería. Los productos orgánicos también me van a pedir un certificado emitido por Ministerio de Ganadería de que la producción es orgánica. Caso de productos de mal, Dinara. En el caso del aceite, me piden la habilitación de la planta emitida por el Ministerio de Salud Pública. Entonces, vieron que dependiendo del tipo de producto que yo quiero registrar, tengo que ver qué cosas extras me van a pedir. Después, bueno, esto es Una un poco... consulta, Sí, porque vos habías dicho lo de la panadería, que uno sí, tenía que registrar su producto siempre y cuando lo vendiera dentro de la panadería. sí. Pero, por ejemplo, un puesto en la feria que venda quesos, que lo hace la propia persona que está vendiendo. Ahí tampoco tiene que registrar el queso. El queso en realidad, viste que yo les mencionaba, los quesos en realidad están regulados por Ministerio de Ganadería. Entonces sí tendría, aunque lo haga Lo que pasa la es que el propia caso de persona. las ferias son casos más particulares. Pero, por ejemplo, lo que son lugares establecidos, locales físicos que venden quesos, en realidad ahí ellos hacen una habilitación bromatológica
y los quesos que ellos venden tienen que estar regulados por Ministerio de Ganadería. O sea, no puedo vender cualquier queso de cualquier productor. O sea, el queso que yo voy a vender en ese local tiene que tener habilitación del Ministerio de Ganadería. Que si ves en las hormas tienen como un sello. Claro, claro. Bien, gracias. De nada. El caso de las ferias son como casos particulares porque en realidad bromatología no tiene injerencia en lo que es las ferias. Sí tiene injerencia en lo que es locales establecidos. Y bueno, después está lo de los técnicos, que después, o sea, dependiendo del tipo de emprendimiento, y siempre va a estudio también de la dirección, porque hay casos capaz que no están declarados, pero a veces dependiendo de cómo es el emprendimiento, la dirección de bromatología me puede decir, me puede solicitar que yo tenga un técnico permanente. Pero hay casos como son los importadores, elaboradores, distribuidores de bebidas alcohólicas que me van a pedir una dirección técnica permanente. Y en ese caso yo tengo que, en RUNAEV, ya cuando hago el registro, tengo un ítem que tengo que agregar el nombre del técnico. Entonces, si ustedes ingresan a lo que es RUNAEV, ustedes en la empresa ingresan y van a trámite de productos, registro de productos. Esto es para cuando hacen algo nuevo. Después ustedes pueden hacer modificación de registro vigente, que es modificación de algunas cosas que sí están permitidas, no todo. Y después pueden ser renovaciones. O porque lo tengo vencido, o porque quieren modificar algo que no está incluido en la modificación de registro vigente. Bueno, esto a modo resumencito chiquitito, pero es, dependiendo de la naturaleza del producto, como recién preguntaba la compañera, los quesos, por ejemplo, bueno, tengo que tener habilitación del Ministerio de Ganadería. Si es un producto importado, bueno, tengo que tener el CLB, tengo que tener un montón de cosas. Y dependiendo del tipo de producto, me pueden pedir análisis en particular. Entonces, siempre dependiendo de qué producto es el que yo voy a registrar, tengo que tratar de ver todas las cosas que me van a pedir, si me piden análisis, si me piden cosas de otros entes, por ejemplo, los productos orgánicos, primero tengo que hacer ese certificado para después poder presentarlo. Y siempre tengo que verificar últimas actualizaciones, porque todo lo que es normativa, que eso es algo importante y por eso es importante que ustedes, por ejemplo, si van al reglamento bromatológico, siempre intenten ver las actualizaciones, porque, o sea, siempre las normativas pueden ir cambiando, pueden surgir cosas, entonces yo siempre tengo que ver las últimas actualizaciones para ver si se modificó algún parámetro que me están pidiendo, porque si yo estoy viendo una actualización anterior y se incluyó un parámetro nuevo, no lo voy a estar presentando y me van a decir, bueno, le falta tal parámetro, porque en realidad yo lo que me pasó fue que no vi la última normativa vigente. Entonces, como les comentaba, tiene una validez máxima de 5 años y hay como dos grupos de cosas que es importante que esto lo sepan. Por ejemplo, si yo tengo el mismo producto con el mismo envase, el mismo material, con distintos pesos netos, por ejemplo, papas chips, las papas Lay's. Vieron que las papas Lay's tengo el mismo envase que lo tengo chiquito, más grande, más grande, más grande, más grande. En ese caso yo hago un registro bromatológico que me sirve para todos los envases. O sea, si yo tengo 5 contenidos netos distintos con el mismo material, hago un registro. ¿Qué pasa cuando es el mismo producto, pero lo tengo en distintos envases? No sé, ahora no se me ocurre un ejemplo, pero por ejemplo, no sé, lo tengo en un envase rígido, lo llevo en una bolsita, no sé, le voy cambiando los envases, por más que sea el mismo producto, tengo que hacer registros diferentes. Por ejemplo, hay casos que el producto viene, no sé, en lata y el otro viene en un pote de plástico. Ahí son registros distintos.
Otra cosa importante, que esto en realidad, más allá de que ustedes hagan o no registros después en la intendencia y actúen como técnicos, cualquier consumidor puede entrar a lo que es consulta pública RUNAEV. Ustedes ponen la página RUNAEV que yo les dije acá, les va a aparecer esta pantalla que tienen una que dice iniciar sesión y otra que dice consultas públicas. Iniciar sesión, ahí me van a pedir el usuario Google. Pero si yo no tengo el usuario Google y no soy de ninguna empresa, lo que hago es voy a consultas públicas. Cuando entro a consultas públicas, puedo consultar empresas, puedo consultar locales, puedo consultar productos, puedo consultar vehículos. Entonces, si yo quiero consultar si tal empresa está habilitada, consulto en empresa y me va a aparecer si esa empresa tiene habilitación vigente o no. Lo mismo locales, productos o vehículos. Y esto es también una seguridad para el consumidor, porque muchas veces me ponen un número en el rótulo, pero yo no sé si es verdad o no. Entonces, si tengo duda o lo quiero verificar simplemente, entro a esa consulta pública y puedo verificar si esa empresa realmente tiene habilitación bromatológica o si el producto, ¿no? Muchas veces en el supermercado puede pasar. Igual ahora lo que tienen que considerar es que como es un tema, ahora estamos en como en etapa de transición, porque esto se migró de un sistema anterior a lo que es RUNAE. Entonces las numeraciones cambiaron. Entonces puede ser que ahora vean otro número y digan, ah, pero este es otro número, pero en realidad es porque les migró del sistema anterior a este sistema. Hasta que eso esté totalmente migrado, se les dio un tiempo a las empresas por el tema de los rótulos, pero sí pueden verificar lo que es locales, si tienen o no la habilitación vigente. Bueno, ahora vamos a hablar rápidamente de Ministerio de Salud Pública. Ministerio de Salud Pública, como estuvimos viendo, ellos hacen la parte de alimentos, hacen algunas habilitaciones de plantas de algunos emprendimientos en especial. Por ejemplo, para el caso de los productos, y todo lo que se registra en el ministerio son como los modificados, que son los que están incluidos en el capítulo 29 del reglamento aromatológico. Ustedes van al capítulo 29 y ahí te dicen cuáles son todos los alimentos modificados. Todo lo que son aguas, las aguas minerales, lo que es sal, edulcorantes, alimentos para dietas y sustitutos de sal de mesa. Todos esos alimentos van a registro por ministerio. Y además están lo que son los registros de las plantas. ¿Se acuerdan? Bueno, las plantas elaboradoras de sal, las plantas libres de gluten, las plantas que elaboran aceite. Bueno, para la habilitación de plantas se pide un formulario donde me van a pedir un montón de documentación y luego que toda esa documentación está correcta, el ministerio también realiza inspecciones y me otorga o no la habilitación. Y ahí me pueden dar observaciones a corregir, igual que lo que es la Intendencia de Montevideo. Bueno, acá los costos, y eso no lo hablamos en lo que es la Intendencia de Montevideo. Tengo costos que son asociados a los trámites en lo que es RUNAEV, y después voy a tener costos asociados a lo que es la cantidad de metros cuadrados y el riesgo de mi emprendimiento. En el caso del Ministerio de Salud Pública, ellos también hacen un prorrateo de los metros cuadrados, la cantidad de personas que tengo, y, y ahí me van a decir cuál es el costo asociado de habilitación para la empresa. Bueno, en Ministerio de Salud Pública también en 2021 hicieron un cambio que lo hacen, el registro de productos se hace por BUCE, que es un sistema, o sea, si ingresan a ese link les va a aparecer, donde inician sesión ahí y van a hacer la habilitación todo virtual.
Bueno, ahora hablando un poco más de lo que es rotulación de alimentos, porque todo lo que estuvimos viendo es si yo quiero registrar plantas, registrar mis alimentos en Intendencia o registrarlos en Ministerio de Salud Pública. Pero ahora vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la rotulación que tienen que tener esos alimentos. ¿Qué pasa con la rotulación? ¿Cuál es la normativa vigente? Bueno, me tengo que fijar en lo que es reglamento bromatológico y está el reglamento técnico Mercosur, que es específico para rotulación de alimentos envasados, que es ese decreto 117/006. Si ustedes lo googlean ese decreto, les va a aparecer todo lo que tiene que ver con eh, la reglamentación sobre la rotulación de alimentos. Entonces, ¿a qué aplica este decreto? No aplica a todo. Aplica a todos los alimentos que se comercialicen y que son envasados en ausencia del cliente. Por eso hoy les comentaba, por ejemplo, la panadería, el señor de la panadería me está sirviendo, o sea, por ejemplo, yo le pido bizcochos, agarra la bolsa y me sirve los bizcochos y yo estoy viendo lo que me está sirviendo. No es, o sea, es distinto cuando, por ejemplo, un alfajor, o sea, ya tengo el alfajor en mi envase cerrado. Es envasado en ausencia de lo que es el cliente. Bueno, ¿y qué significa rotulación? Porque yo les digo rotulación y ustedes dirán, "Bueno, no tengo ni idea de lo que me está hablando". Bueno, es todo lo que está en el envase, son inscripciones, leyendas, imágenes, gráficos, todo lo que está en el envase de mi alimento. Eso es la rotulación. Después hay cosas que el rótulo no puede tener, porque siempre me dicen lo que puede tener, en este caso me dicen no puede tener. Bueno, información falsa que le induzca al consumidor un error o un engaño, porque me puede decir una frase y yo me confundo porque pienso que dice una cosa y me dice otra, que atribuye efectos o propiedades que no se pueden demostrar, y destacar o presencia o ausencia de cosas intrínsecas del alimento. Eh, ¿Qué más? Bueno, no puede poseer propiedades medicinales o terapéuticas. No puede tener, lo de la denominación de origen es súper importante porque eso pasa mucho, por ejemplo, en el caso de los quesos, en el caso de las bebidas alcohólicas que son de los vinos, por ejemplo, que tienen denominaciones de origen. O sea, esa denominación no se puede utilizar. Tengo que utilizar una denominación alternativa. Bueno, ¿cuál es la información obligatoria que me piden? Denominación de venta del alimento, lista de ingredientes, el contenido neto, la información de origen, el nombre de la o razón social, la dirección del importador en caso que sea un alimento importado, el lote, fecha de duración y preparación e instrucciones cuando corresponda. Eso es, por ejemplo, no sé, los alimentos, una gelatina, me dice, bueno, ¿cómo lo tengo que preparar? Es para ese caso de alimentos, por ejemplo. Y después, en algunos casos, por ejemplo, no sé, los yogures, si ven, dice conservar en heladera a tal temperatura, una vez abierto, consumir dentro de tantos días. O sea, esas son como condiciones específicas que son propias del alimento. Y eso eh, voy a tener que ver dependiendo de qué tipo de alimento esté elaborando el rótulo. Entonces, como ven, esto es un ejemplo. En la parte frontal del envase, denominación de venta. Me dice yogur entero sabor frutilla. Identificación de orígenes, la industria. En este caso sería industria paraguaya, pero es industria tanto. Contenido neto, que tenga la lista de ingredientes, toda la información nutricional, el lote,
la fecha de vencimiento, datos del elaborador y el número de registro de ese producto. Entonces, en la cara principal, como recién veíamos, tiene que tener denominación de venta, la cantidad nominal del producto. Y esto también es importante, contraste y colores que asegure la visibilidad correcta. Porque si yo pongo no sé, un fondo súper clarito, unas letras claritas que no veo nada, o sea, la empresa me dice, sí, pero yo te puse la información. Pero es imposible ver eso porque el contraste de colores no es el adecuado. Y bueno, también el tamaño de letras y números tiene que tener una medida que no puede ser inferior a 1 milímetro. ¿A qué se refiere denominación de venta? Tengo que usar las denominaciones que están en el reglamento técnico Mercosur. Y lo que puedo utilizar en algunos casos son denominaciones fantasías. Que ahora vamos a ver unos ejemplos a qué se refiere con denominación de venta y denominación fantasía. Por ejemplo, estas galletitas que hace el trigal tiene el nombre fantasía que le dicen negritos y que todo el mundo le dice negritos, y la denominación de venta que es galletas dulces con cobertura símil chocolate. Entonces, si yo estoy hablando con, no sé, voy al súper y estoy hablando con una amiga, le digo, no le voy a decir, ay, vamos a comprar las galletas dulces con cobertura símil chocolate, le decís, vamos a comprar negritos, porque es el nombre fantasía y es como el nombre corto y el nombre que todo el mundo conoce. Por ejemplo, alfajor Oreo es el nombre fantasía. Pero si ven la denominación de venta es alfajor de 3 tapas relleno con sabor a vainilla y baño de repostería. Entonces, claramente la denominación de venta no es la denominación que el consumidor utiliza. Por eso se le pone ese nombre fantasía. La lista de ingredientes tiene que figurar en el rótulo salvo que se trate de un único ingrediente. Por ejemplo, no sé, sal. Como es sal, no le voy a poner ingrediente sal porque es el único ingrediente. O no sé, en el caso de las especias o en esos casos particulares, que es un único ingrediente, entonces en ese caso no estoy obligado a ponerlo. Siempre que tengo la lista de ingredientes, tengo que poner ingredientes, 2 puntos y la lista de ingredientes, o puedo poner ingr, punto y la lista. Y esta lista de ingredientes no la puedo poner como yo quiero. Tienen que estar ordenados en orden decreciente, o sea, el de mayor cantidad primero, y después una lista hasta el de menor cantidad, salvo los aditivos que van al final. Entonces, ¿qué pasa con los alimentos que tienen el ingrediente mayor al 25%? Los ingredientes deben ir entre paréntesis. Por ejemplo, ahora vamos a poner un ejemplo de eso, pero es, no sé, chocolate. Entonces, si lo que yo tengo de chocolate en mi alimento, por ejemplo, un alfajor, es más del 25%, yo tengo que poner chocolate o símil chocolate y entre paréntesis todos los ingredientes que componen ese chocolate. Si el ingrediente es menor al 25%, no es necesario declarar esa lista de ingredientes. Cuando yo hago el registro de productos, en la memoria descriptiva me van a pedir una fórmula quali quanti. O sea, yo voy a tener que poner la lista de ingredientes y en porcentaje la cantidad que lleva ese alimento. Entonces, la persona que me va a corregir ese producto va a mirar que, bueno, que el primer ingrediente que yo ponga en la lista sea el de mayor cantidad. Y si lo ordene correctamente de mayor a menor. ¿Qué pasa con los aditivos? Los aditivos van al final y tienen que ir con la función y el nombre completo o el número INS. Entonces yo tengo que poner, por ejemplo, conservante, cuál es el conservante o conservante y el número INS. Eso en realidad depende cómo quiera poner. Eso es importante también. Se pueden agrupar por función. ¿Qué significa? Yo, por ejemplo, le puedo poner
tres conservantes diferentes. Entonces no voy a poner conservante tanto, conservante tanto. Entonces pongo conservante dos puntos y si tengo tres, pongo la lista de los tres conservantes. Bueno, este es el caso que yo les decía. Por ejemplo, este alfajor de portezuela. Los ingredientes. Ven que van. El primer ingrediente es dulce de leche. Entonces yo sé que, si bien no sé las cantidades, pero sé que este producto, el componente que tiene mayor cantidad es dulce de leche. Como está detallado, yo sé que tiene más del 25%. Además. Entonces ven que me ponen dulce de leche, me ponen leche, azúcar, glucosa, conservador, pa. Ven que ellos ponen conservador sorbato de potasio y me ponen el número. Aromatizante, vainillina. Bueno, después me ponen harina, aceite, grasa, ta. Bueno, esto es lo que se llama identificación de origen. Yo tengo que poner industria uruguaya, producto uruguayo, fabricado en Uruguay. Esto es obligatorio y es obligatorio ponerlo en el rótulo en la parte frontal. Bueno, vida útil. Tengo que poner con cualquiera de estos formas, consumir antes de, válido hasta, validez, vence, vencimiento, vence, consumir preferentemente antes de, tengo que poner la fecha de vencimiento. Que va a depender, si la fecha de vencimiento es menor a 3 meses, puedo poner día y mes, y si es mayor a 3 meses, puedo poner mes o año. Hay empresas que igual prefieren poner en todos los casos, independientemente de esa regla, día, mes y año. ¿En qué casos no tengo que agregar lo que es vida útil? Frutas y hortalizas, vinos, bebidas alcohólicas, en los productos de pastelería o panadería que se consumen en las 24 horas, vinagre, azúcar, caramelos, chicles, sal. En esos casos no me van a exigir que yo agregue lo que es vida útil. Esto era lo que hoy les comentaba. Indicaciones de conservación. Por ejemplo, si es las papas fritas congeladas, me ponen la vida útil, me ponen, si las conservo en freezer me va a durar tanto, si las conservo en un congelador me va a durar tanto, si las conservo en la heladera me va a durar tanto. Entonces, yo soy un consumidor y compro, no sé, hamburguesas congeladas. Yo sé que si esas hamburguesas las compro congeladas, las llevo a mi casa, las guardo en el freezer, me van a durar tanto tiempo. Pero si las llevo a mi casa, las pongo en la heladera, me van a durar menos tiempo y es el que me va a indicar la empresa que elaboró el alimento. Entonces, por eso es importante saber esta vida útil en las distintas condiciones de conservación. Porque puede ser que una persona compre algo que de freezer y no tenga en su casa freezer y la tiene que almacenar en heladera. Entonces, si la almacena en heladera, ya tiene que saber cuánto tiempo le va a durar. Porque capaz que en freezer son 6 meses y en heladera son 4 días. Entonces, el consumidor tiene que tener esa información. Bueno, en cuanto a lo que es información nutricional, ¿qué me van a pedir? Me van a pedir que yo informe carbohidratos, proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, fibra, sodio. Me van a pedir vitaminas y minerales siempre que el contenido sea mayor al 5%. ¿En qué casos no se aplica la información nutricional? Bebidas alcohólicas, aditivos, especias, agua, vinagre, sal, café, té, yerba. Bueno, alimentos envasados en restaurantes listos para consumir, fraccionados en punto de venta. Estos fraccionados en punto de venta ahora es súper común. Hay locales que, por ejemplo, vas y te fraccionan en el momento, no sé, maní, nueces, maní con chocolate, un montón de cosas. Bueno, en esos casos no es necesario que me ponga la información nutricional. Bueno, y frutas, vegetales, carnes que me los venden, tampoco es necesario la información nutricional.
Bueno, esto es el cálculo del valor energético, el tema de carbohidratos, proteínas, grasas, alcoholes, cómo calculo los kilogramos por gramo. Bueno, esto también es importante. En la información nutricional tengo que tener en cuenta las cifras. Si son valores mayores a 100, lo declaro con números enteros. Si son valores entre 10 y 100, en números enteros de dos cifras. Si son valores entre 1 y 10, se declaran con una cifra decimal. Yo no le puedo poner 8,584. No, le pongo 8,5. Bueno, y son menores a 1 con dos cifras decimales. Para el caso de, eh, en estos casos, por ejemplo, si yo tengo carbohidratos menor a 0,5, puedo poner el valor, o si no, si ven en algunos rótulos, como hay varias cosas, por ejemplo, si cumple que carbohidratos y proteína no tiene, me dice, no contiene valores de carbohidrato y proteínas, o me pueden poner directamente cero o me puedo poner no contiene. Eso depende. Hay empresas que igual, por más que el valor sea menor, igual lo quieren declarar. Eso va a depender de la empresa y muchas veces también depende de qué es el tamaño que yo tengo en mi envase. Muchas veces no tengo espacio y no puedo, en vez de poner toda la tabla, si ya sé que esos valores son cero, ahorro espacio y eso ya los pongo como no contiene valores significativos de carbohidrato, proteína o lo que sea. Bueno, estos son los valores de ingesta diaria recomendada de las proteínas, que era lo que me decía hoy, si supera lo que son las ingestas diarias, las tengo que declarar. Entonces, tengo que venir a esta lista y ver si supera o no, y si supera, lo tengo que declarar en la tabla nutricional. Bueno, otra cosa importante, la tengo que expresar por porción. Si ustedes ven las tablas nutricionales, por ejemplo, un yogur. Me dice porción 200 mililitros y ahí me dice lo que es la información nutricional. No sé, en el caso de las galletitas, me dice porción, tantos gramos, que además está reglamentado cuáles son las porciones. Entonces yo me fijo, galletitas, porción, no sé, 30 gramos. Ahora no me acuerdo de memoria, pero después ustedes se fijan en las galletas y te dice tantos gramos y me dice tantas unidades. Entonces yo sé que si consumo, no sé, tres galletitas, voy a consumir la porción y voy a saber cuál es la información nutricional asociada. Bueno, en caso de las tablas nutricionales hay distintos modelos que yo puedo utilizar en mis rótulos. Bueno, dependiendo del espacio, dependiendo de lo que quiera, como que en mi rótulo voy a usar uno u otros modelos. El modelo vertical A es este. Es uno de los más usados, los más comunes. Después está el modelo vertical B, que capaz que a veces lo usan cuando tienen menos espacio, que es como que te queda como la tabla dividida en dos. Y el modelo lineal, que este modelo por lo general lo usan los que tienen envases muy chiquitos, que no puedo poner toda la tabla porque me ocupa medio envase, entonces uso el modelo lineal. O sea, es solo un aspecto de cómo lo presento, pero tiene que estar dentro de estos modelos, o sea, no puedo hacer la presentación que yo quiera. O sea, sí puedo usar cualquiera de estos tres, pero dentro de estas líneas. Bueno, este reglamento técnico Mercosur que hoy les comentaba, me deja una lista de definiciones, me define lo que es porciones, medidas caseras, fracción, unidad, rebanada, feta, rodaja, si es un plato preparado. Entonces, por ejemplo, lo que se llama medidas caseras es un vaso son 200 mililitros, una cuchara de té 5 mililitros, una taza de té 200 mililitros.
Entonces, en el caso de, por ejemplo, si yo le pongo porción 200 mililitros, te ponen un vaso. Tengo que especificar la medida casera. Bueno, hay casos que, por ejemplo, no sé, me puede decir medio de lo que, o sea, medio vaso, media cuchara, media rebanada, un cuarto de rebanada, una rebanada. Esa es la fracción de la medida casera. Y esto es, por ejemplo, para, en este decreto que yo les comentaba, para productos lácteos, si yo tengo, por ejemplo, no sé, bebida láctea o yogur, la porción está definida, ¿no? O sea, no puedo inventar nada, hay cosas que ya están definidas. Entonces yo tengo que poner, para yogur, la porción son 200 mililitros, un vaso. Entonces tengo que poner porción, 200 mililitros, entre paréntesis, un vaso. Hay casos, por ejemplo, quesos, ricota, quesos untable, quesos crema. Me dice la porción y me dice, puede ser tantas cucharadas o rebanadas que correspondan. Entonces, dependiendo del producto, por ejemplo, si es una ricota, porque puede ser ricota, una ricota que sea como más onda, un queso crema, más blando, entonces ahí le puedo poner una cucharada, por ejemplo. O si es la ricota que es más firme, le puedo poner una rebanada o media rebanada, lo que sea. Eh, Vamos a hablar un poco de lo que es el rótulo frontal. El rótulo frontal tuvo bastante conversado, bastante discutido. El rótulo frontal surge, o sea, sale este decreto en el 2018 y en realidad surge porque estuvieron como viendo que había como mucho aumento de sobrepeso, aumento de obesidad en todos los grupos etarios de Uruguay y veían que hay una relación directa entre el consumo de lo que son alimentos procesados y los excesos de sodio, grasas, azúcar. Y eso generaba lo que son enfermedades no transmisibles. Entonces, a partir de todos esos estudios que se vinieron haciendo, estudios de cómo era la alimentación, del tema del peso de la población, surgió agregar estas advertencias, que son cuatro: exceso de grasas saturadas, exceso de sodio y exceso de azúcares. Y bueno, lo que busca es informar de una manera rápida al consumidor, porque yo puedo agarrar el rótulo y rápidamente ver esas advertencias. Entonces, yo sin leer ingredientes, sin leer toda la tabla nutricional y todo lo que estuvimos viendo, no agarro la lista de ingredientes, sigo a ver cuál es el mayor, a ver la tabla nutricional, no miro nada. Y lo que hago es, bueno, veo esas advertencias, entonces rápidamente yo voy a saber si sobrepasa lo que son los niveles de grasas saturadas, azúcares o sodio. Lo que permite al consumidor es como hacer una toma de decisión más rápida de lo que sería leer tabla nutricional y la lista de ingredientes. Que en realidad, o sea, son informaciones complementarias. Por el otro me dice tiene exceso, pero yo no sé cuánto exceso y no sé la lista de ingredientes en realidad. Entonces, bueno, me permite decir, bueno, rápidamente puedo saber si tiene un exceso de azúcar. Entonces, capaz que frente a, no sé, voy a la góndola de galletitas y digo, bueno, está, capaz que otra que no tiene el exceso, digo, bueno, prefiero consumir la otra que sé que puede tener azúcar, pero va a tener menos cantidad que esa otra. Entonces es como una toma de decisión y una comparación de productos más rápida. Entonces, ¿por qué eligieron esta figura octogonal? Se estuvo en discusión si podía ser de colores, como semáforos, a formas distintas. Y bueno, se optó por esta, que es el octógono, que es como un cartel, sería lo que figura el cartel de pares, la misma forma. Entonces,
Si a uno ya le muestran ese octógono en rojo, es como la advertencia. Uno ya mentalmente ya lo asocia a pare, stop, atención. Entonces, bueno, se optó por esta figura octogonal. El ámbito de aplicación, lo mismo que hoy. Son alimentos envasados en ausencia del cliente. Yo voy a la panadería, pido un kilo de bizcochos y no me van a poner los excesos, porque no entra en el ámbito de aplicación de lo que es este decreto de rotulado frontal. Y importante, este rotulado frontal es para los alimentos que en el proceso de elaboración yo le agregue sodio, azúcar o grasas. Es agregado. Si ya el alimento en sí ya tiene ese componente, no estaría aplicando lo que es rotulado frontal. Y también hay excepciones. ¿Cuáles son? Alimentos para dietas, fórmulas de lactantes, suplementos dietarios y edulcorantes de mesa. Bueno, dentro de este decreto también me hicieron un glosario de definiciones que después, o sea, lo pueden leer, lo buscan en internet y está todo detallado. Pero en lo que es agregado de sodio, se refiere al agregado durante el proceso de elaboración de cualquier sal que contenga sodio o cualquier ingrediente que contenga sodio. Por eso también a veces confunde. El sodio uno lo asocia solo a sal. Agrego sal, sodio. Pero puede ser, hay muchos aditivos que tienen sodio y hay otros ingredientes que, si bien no son sal, pero pueden tener sodio en su composición y yo le estoy agregando sodio también. Agregado de azúcares. Es el agregado durante el proceso de elaboración de azúcar, miel o cualquier ingrediente que contenga azúcar. El agregado de grasas también es el agregado durante el proceso de elaboración de grasas, aceites, manteca, crema de leche o cualquier ingrediente que contenga los anteriores. Pues puedo estar agregando. Yo digo, pero yo le agregué chocolate, no le agregué grasa, manteca o crema de leche. Pero dentro de lo que es el chocolate puede tener grasa o aceite o lo que sea. Entonces, indirectamente se lo estoy agregando, aunque el nombre del ingrediente que esté agregando no sea ese, está incluido en eso. Entonces, ¿qué pasó? En el año 2020 se hizo una modificación del decreto original, que era el 272/018, se modificó por el 246/20, que es el que está vigente, y en el cual se sustituyeron los anexos 2 y 3 y entró en vigencia en febrero del 2021. Esto fue previo a la modificación. Los límites establecidos eran en porcentaje y el decreto actual está limitado por gramos. Entonces, por ejemplo, si es sodio, en cada 100 gramos de alimentos sólidos, le puedo agregar hasta 500 miligramos. Si sobrepaso los 500 miligramos, voy a tener el exceso de sodio. En los líquidos, si sobrepaso los 200 miligramos de sodio, voy a tener el exceso. En el caso de las grasas, cada 100 gramos de alimento sólido, si sobrepaso los 13 gramos, voy a tener el exceso. Y así en todos los casos de grasas saturadas y en los azúcares es lo mismo. Importante ver si mi alimento es sólido o es líquido, porque ven que dependiendo de cómo es mi alimento, también son los niveles establecidos. ¿Qué pasa en los azúcares? Ven que, bueno, en el caso de los sólidos tengo un valor, en el caso de los líquidos tengo otro valor, y hay excepciones. Incluye todos los azúcares, pero excepción de los azúcares que están presentes en frutas y las verduras. Entonces, si yo estoy agregando frutas que tienen azúcares a mi preparación, esos azúcares no van a estar incluidos.
Bueno, ven que, por ejemplo, acá, bueno, me dice el límite y me dice también, me especifica que no contenga edulcorantes no nutritivos. Entonces, siempre en todos los casos tengo que leer como todos los ítems porque tengo que ver en qué caso particular está mi alimento. Para el caso de las grasas, me define valores para las grasas y las grasas saturadas y también tengo excepciones. No van a estar incluidas las grasas que provienen de frutos secos y de semillas, que los utilice como ingredientes. Y después me dice también que tenga en cuenta las definiciones de frutas secas de esos artículos del reglamento bromatológico. Entonces, si yo quiero saber cuáles son los frutos secos que entran en esta excepción, tengo que ir al reglamento bromatológico y fijarme cuáles son. Después, los octógonos también tienen una medida. O sea, dependiendo de lo que es la cara principal de mi envase, que mismo en ese manual de aplicación, si ustedes lo buscan, me dice cómo medir la cara principal de mi envase, mido los centímetros cuadrados y veo cuál es la medida que le tengo que poner a los octógonos. Entonces, por ejemplo, si tengo un envase cuya cara principal está entre 60 y 100 centímetros cuadrados, los octógonos van a ser de 2 por 2, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, el alfajor Milka, ven que me dice, esta información es la que si buscan ahora en los supermercados, es algo que se les exige cuando hacen venta por web, tienen que tener toda la información, entonces ven que me dice, denominación legal, alfajor de 3 tapas con relleno sabor a vainilla, dulce de leche con cobertura de chocolate con leche. ¿Cuál es el nombre? Fantasía, alfajor Milka Oreo. El número de habilitación en la Intendencia Municipal. ¿Cuáles son los excesos que lleva este alfajor? Me dice cuál es la información nutricional y me dice los ingredientes. Azúcar, dulce de leche. O sea, en este alfajor, el ingrediente en mayor cantidad es azúcar. Entonces yo sé que si como este alfajor, voy a estar comiendo más azúcar que los otros ingredientes. Y bueno, después van a ir todos los otros ingredientes disminuyendo en cantidad al respecto. Bueno, era un ejemplo. Esto, si les interesa, se fijan, entran a las páginas de los super y, y están toda la información de todos los productos, o debería estar. Después, otra rotulación que es obligatoria es la rotulación de los organismos genéticamente modificados. Entonces, si yo, esto es una resolución de que salió también en el 2018, si yo tengo alimentos que contienen ingredientes genéticamente modificados, tienen que llevar este símbolo, esta T, que dependiendo del color de mi envase va a ser en fondo negro o va a ser en blanco. Eh, Cuando yo presento lo que es el registro del producto, hago una declaración si mi producto contiene o no ingredientes genéticamente modificados. Si yo declaro que no tiene y el día de mañana el laboratorio me saca muestras del mercado, me hace un análisis y detecta que tengo organismos genéticamente modificados, voy a tener un problema y además voy a tener que después hacer la modificación correspondiente de mi envase. Bueno, y acá para terminar, ¿cuánto nos estamos bien de tiempo? Para terminar, algunos ejemplos les puse para verlo más en lo que es alimentos. Por ejemplo, lo que es manteca. Acá tengo lo que es la manteca con sal y manteca sin sal. En el caso de la manteca
con sal. Ven que tengo sodio 80 gramos, que en la que sin sal no tengo. Bueno, y los demás valores son más o menos los mismos. Ven que tengo lo que es la porción y una cuchara sopera, que es la medida casera que hoy veíamos en la tablita. Entonces yo sé que si agarro una cuchara sopera, más o menos estaría poniendo 10 gramos del producto. ¿Y qué opina en este caso del rotulado frontal? ¿Lleva o no lleva rotulado frontal? ¿Lleva o no saben? En la manteca sin sal, que tengo cero sodio, ¿lleva exceso de sodio? El límite de sodio era 500 miligramos cada 100 gramos, ¿no? Tienen que hacer la cuenta. Pero en este caso es bien fácil, sin hacer ninguna cuenta. Si es cero, ¿lleva el exceso? Y no, No. En este, bueno, tendría que hacer la cuenta, pero es, si ya tengo 80 gramos en 100 gramos, ya sé que me voy a repasar de los 500 miligramos. Entonces, en este caso, sí llevaría el exceso de sodio. Y con respecto al exceso de grasas, ¿a qué tipo de alimentos se aplicaba en lo que es el rotulado frontal? Bueno, se aplicaba a alimentos en los cuales yo le agrego grasa. Pero en este caso, la manteca, yo, o sea, parto de la leche y hago la manteca, pero no le estoy agregando ningún ingrediente. Entonces, no es un agregado. Entonces, los octógonos que llevarían, la manteca sin sal no llevaría ningún octógono y la manteca con sal solo llevaría lo que es exceso de sodio. Entonces, eso es importante y es algo que a veces confunde al consumidor, porque yo le estoy dando una manteca y no le estoy poniendo excesos y seguramente tenga excesos de grasas. Entonces, seguramente no tiene porque ven que tiene 8 gramos de grasas totales cuando el valor, vamos a ver la tablita, el valor de grasa en 100 era hasta 13 gramos y saturado hasta 6. Entonces se me repasa de grasas. Entonces, eso es algo que tengo que tener en cuenta porque este producto no va a tener exceso de grasa, sin embargo, tiene un contenido alto de grasa. Entonces es algo que el consumidor muchas veces no lo sabe y es algo que confunde en realidad también. Por ejemplo, lo que es una mermelada de durazno dietética. Si ven, o sea, tengo carbohidratos, no tiene azúcar agregado, tengo distintos aditivos y tengo edulcorante agregado. Entonces, si yo quiero saber si esto lleva algún rótulo, esta mermelada de durazno dietética, si yo hago los cálculos de lo que es el azúcar que es propio de la fruta, si yo sumo el total de los azúcares, me da 20 gramos, o sea, 3,9 y el total de los azúcares en 100 gramos es 19,5. En los azúcares de la fruta, si yo hago el cálculo teniendo en cuenta lo que es
el durazno, sacado de bibliografía, me da que el total de los azúcares es 11, pero no llevaría el rotulado frontal en este caso. Porque se acuerdan que una de las excepciones que yo tenía era que todo lo que son azúcares de la fruta, propios de la fruta, no eh, están incluidos en lo que es el cálculo de los excesos. Si quieren, se pueden descargar, eso no se los dije, pero eso lo pueden descargar la planilla rotulado frontal que está disponible para descargar. Y ahí pueden, o sea, van agregando los valores y la planilla automáticamente le va haciendo los cálculos. Entonces, a modo de hacer pruebas o de ver alimentos, distintos alimentos, pueden ir agregando los valores y ver cuándo les da acceso y cuándo no. Entonces, por ejemplo, esta mermelada se hizo un cambio. Cambiaron el sorbitol por eritrol. Y ahí lo que cambiaron es el contenido de fructosa y el contenido de glucosa. Entonces lo que hicieron es cambiar el contenido total de azúcares. Entonces ellos lo que hicieron fue una reformulación del producto. Eso también, cuando surgió todo el rotulado frontal, lo que hicieron las empresas es ver si era posible, sin modificar lo que es el producto en sí, o sea, características sensoriales, características del producto, poder modificar ese producto para que el producto no tenga acceso. O sea, hay empresas que lo lograron, hay empresas que no, y hay productos que por más que yo los quiera modificar, el exceso no lo voy a poder lograr. O si lo logro, estoy generando un producto que al consumidor no le va a gustar. Entonces, por ejemplo, acá, un yogur. En este caso, si yo veo lo que es el contenido de azúcares, el contenido de grasa, bueno, este no tiene grasas, o sea, no llevaría grasas, y bueno, el sodio tampoco llegaría, y lo que es el contenido de azúcares tiene 11 gramos. O sea, no, a ver, ¿cuánto era el de grasas? Grasa cero, perdón. Y el de azúcares tampoco lo pasaría. Ven, el límite establecido de sodio, 500 miligramos, no lo pasa. El caso de grasas es cero, por lo que no lleva octógonos. Y el caso de los azúcares, que era 13 gramos, tiene 5,5, porque ven que el 11 gramos de azúcares es en 200 gramos de la porción. Que eso también lo tienen que tener en cuenta cuando ven una tabla nutricional, tienen que ver en cuánto es la porción, porque ven que en este caso la porción es 200 gramos. En el caso que vimos de la manteca, la porción es 10 gramos. Entonces, tengo que estar atento a lo que es la porción y lo que son los valores de la tabla nutricional, porque a veces me pueden confundir. Entonces, en este caso, no llevaría lo que es el rotulado frontal. Este otro caso de yogur. Tiene leche, tiene frutilla, tiene azúcar, leche en polvo, proteínas, bueno, y otras cosas. ¿Qué pasa en este producto? Bueno, las grasas, bueno, puedo hacer el cálculo, puedo ver lo de lo que es el sodio, que no llega a lo que es el octógono. En este caso, las grasas, si ustedes ven eh, en los ingredientes, por eso es importante ver los ingredientes, tiene leche pasteurizada, leche en polvo, pero no tiene grasa agregada. O sea, lo que figura de grasa acá es de grasas de la leche. Y se acuerdan que las grasas lácteas era una de las excepciones. No se consideran en lo que es el rotulado frontal. Y en el caso de los azúcares, en este caso, el límite es 13 en 100. Pero ven que en este caso me dicen que tengo de carbohidratos 35 gramos, pero con Aprele no me dice cuánto tengo de azúcares. No es como en este caso que tengo azúcares 11 gramos, entonces yo puedo hacer el cálculo. En este caso no tengo el valor de azúcares. Entonces, a priori, sin tener la formulación, yo no puedo decir si el valor de azúcares
o sea, hacer el cálculo exacto, porque no podría saber si lleva el octógono o no. Si me dijeran, toma este producto con esta tabla nutricional, yo no les podría decir si lleva el octógono o no, porque no sé la cantidad de azúcares y no sé la cantidad de fruta, entonces tampoco sé eh, cuánto le tendría que descontar de a los azúcares que provienen de la fruta. Entonces, en este caso, tengo que confiar en lo que me dice el proveedor. Y bueno, ahí llegó al fin. No sé si tiene alguna pregunta. Ahí les dejo mi mail, cualquier cosa me escriben, no hay ningún problema. Cualquier duda que tengan, me mandan un mail por ahí. Y bueno, si no tienen ninguna pregunta, terminamos por acá. Chao, gracias. Chao, gracias, nos vemos.